Trastornos auditivos. ¿Qué son los trastornos auditivos? La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo. Su consecuencia inmediata es una discapacidad para oír, lo que se refleja en un déficit en el acceso al lenguaje oral. Al ser la audición algo principal para el desarrollo del lenguaje y el habla, se debe tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño y la niña a edades tempranas va a afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, sus procesos cognitivos y, consecuentemente, a su posterior integración escolar, social y laboral. Se considera a una persona con discapacidad auditiva cuando su audición deficiente afecta a ambos oídos, es decir, padecen pérdidas auditivas bilaterales. Al hablar sobre discapacidad auditiva, podemos clasificarla en dos grandes grupos, la hipocausia y la sordera, también llamada hipoacusia. Las personas que padecen hipoacusia son aquellas que, aún padeciendo una pérdida de audición, son capaces de adquirir por vía auditiva el lenguaje oral y utilizar el mismo de manera funcional en su proceso comunicativo, aclarando que la mayoría de los casos necesitarán del uso de prótesis adecuadas. Por otro lado, se presenta sordera cuando la pérdida auditiva es de tal grado que sus restos auditivos no son aprovechables y la persona se encuentra incapacitada para adquirir la lengua oral por la vía auditiva, convirtiendo la visión en el canal principal de comunicación. ¿Y qué es lo que causa un trastorno auditivo? Etiopatogenia. La etiología de los trastornos auditivos incluye múltiples causas. La primera de ellas son las hereditarias y o congénitas. El tipo hereditario incluye los casos de trastornos auditivos que obedecen a las leyes de la herencia genética, y el congénito son las causas que afectaron al niño durante el embarazo y que se pueden detectar durante las primeras horas después del nacimiento, infecciosas, tóxicas, traumáticas, etc. Las causas hereditarias de los trastornos auditivos fueron descritas desde el siglo XVI. En el año de 1814 se describió a 4 generaciones con otoesclerosis y desde entonces se ha identificado más de 140 síndromes de trastorno auditivo que se pueden heredar. La segunda causa son las malformaciones. Pueden ser malformaciones de las estructuras óseas o blandas del oído y son causas comunes del trastorno auditivo. Por ejemplo, la ausencia del canal auditivo, los distintos tipos de microtia y de anormalidades del oído medio e interno. La rubiola es el ejemplo clásico. En el mundo, y particularmente en el continente americano, la rubiola constituye un problema de salud pública susceptible de prevención. También se deben a otras infecciones, tales como la meningitis, encefalitis, el sarampión, parotiditis, infección por citomegalovirus, toxoplasmosis, etc. Las complicaciones durante el periodo perinatal están bien documentadas como causa de trastorno auditivo. La anoxia, la lesión cerebral traumática, el peso bajo el nacimiento, la incompatibilidad por el grupo sanguíneo, el RH negativo y su consecuencia ictericia neonatal, que es lo que causa un color amarillento, etc. La otitis media es un síndrome que probablemente aporta una proporción importante a los trastornos auditivos en los países con baja cobertura y calidad de la atención médica. La vida moderna ofrece a las personas una amplia variedad de oportunidades de adquirir su trastorno auditivo, desde la exposición al ruido producido por la industria, el tiro al blanco deportivo o profesional, el uso de radio, tocacintas personalizados, etc. Además de los niveles traumáticos, se requiere de una exposición suficiente para producir una lesión. La enfermedad de Meniere se caracteriza por episodios de vértigo, acúfeno, sensación de plenitud del oído afectado, náuseas y vómito. Durante el periodo de vértigo es usual una disminución de la audición, la cual puede variar de severidad. El comportamiento audiológico está bien caracterizado.
Un ejemplo típico de tumor son los glumus yugular y el schwannoma del acústico. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, afecta los vasos que irrigan las estructuras del oído interno en la parte coclear y en buena proporción en relación con problemas vestibulares. La presbiacusia consiste en la pérdida de la audición sensorio-neural consecutiva a los cambios degenerativos del proceso de envejecimiento de la población adulta. Se puede encontrar hasta en el 25% de la población mayor de 65 años de edad, y esta proporción se incrementa con mayor rapidez en medida que aumenta la edad de las personas. El inicio es impreciso, pero en general se acepta que se presenta a partir de los 30 años de edad. La última de las causas son las drogas ototóxicas, por ejemplo, los aminoglucosódicos, la gentamicina, tropamicina, kanamicina, amikacina, netlimicina y neomicina. Como puede apreciarse, son muchas las causas que pueden producir los trastornos auditivos. Por tanto, la fisiopatología para producir la alteración auditiva permanente o temporal es muy variada, ya sea por una translocación y un defecto de algún cromosoma, o que éste se herede en forma recesiva o dominante, o bien, si éste determina una malformación de las estructuras del oído, se producirá un trastorno auditivo. La otitis medias, además de producir trastornos auditivos, pueden ocasionar septicemias y meningitis, entre otras cosas. Los diversos tipos de traumatismo, contundente o sonoro, o la edad de la persona, pre o postnatal, además de la intensidad o permanencia del evento, puede determinar también la severidad del trastorno auditivo, además de otras complicaciones o secuelas, como la epilepsia traumática o la parálisis cerebral infantil. El aumento de la esperanza de vida al nacer y el estilo de vida que la persona tenga hace que diversas enfermedades, ya sean por destrucción, compresión u obstrucción, entre otros procesos patológicos en las estructuras del oído del paciente, produzcan los trastornos auditivos. Los tumores, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad de Meniere, etc. A lo previo, hay que agregar los variados efectos que sobre la audición del paciente pueden darse si dispone o no de atención médica regular. Acceso a los servicios de salud, y si durante su atención obtiene un trastorno auditivo por el uso indebido de los medicamentos ototóxicos. Es la calidad de la atención. Lo previo también es determinado por el costo de esta atención médica, que los países del área son cada vez más altos. Características del trastorno. Además de la incapacidad o disminución de la audición en la persona, van a existir características condicionadas por factores tan diversos como la edad de aparición de la deficiencia auditiva, el grado de pérdida de audición, el grado de pérdida auditiva, el nivel intelectual del sujeto, la existencia de restos auditivos, la colaboración e implicación familiar, la rehabilitación realizada, etc. Frecuentemente, las personas creen que todos aquellos que padecen de una discapacidad auditiva son iguales y que su problema se centra únicamente en su pérdida auditiva, pero la realidad va mucho más allá y es más complejo en el desarrollo integral del sujeto al ser afectado de una manera global. En las personas con hipoacusia, las consecuencias, aun siendo notorias, no supondrán alteraciones irreversibles. En alguien con sordera, las consecuencias son tantas e importantes que todo su desarrollo personal se ve comprometido. Consecuencias en función del grado de pérdida auditiva. Discapacidad auditiva leve, de 20 a 40 decibeles. El lenguaje no será afectado y solo aparecerán pequeñas alteraciones fonéticas. Habrá una dificultad para percibir la voz baja o sonidos lejanos de baja intensidad. Pueden contar con baja atención. En muchos casos, la discapacidad solo es transitoria como una consecuencia de un proceso infeccioso. En cuanto a las implicaciones de la discapacidad auditiva moderada de 40 a 70 decibeles, se cuenta con un lenguaje empobrecido, problemas de articulación y de movilidad del paladar, lo que supondrá una nasalización excesiva y una intensidad de voz inestable. Es posible presentar alteraciones fonéticas y prosódicas de importancia, así como alteraciones estructurales en la sintaxis.
Se presentarán problemas para percibir una conversación normal. Pueden presentar aislamiento social y dificultades comunicativas, alterándose en ocasiones su integración en los grupos. Pueden aparecer problemas en el seguimiento del contenido que se les pida aprender debido a la dificultad para comprender adecuadamente las explicaciones y a su pobreza de vocabulario. Se puede producir algún retraso en el aprendizaje y dominio de la lectoescritura. Respecto a las implicaciones de la discapacidad auditiva severa de 70 a 90 decibeles, el ritmo articulatorio y los elementos prosódicos del lenguaje están alterados. Se perciben únicamente sonidos intensos, con dificultad en las frecuencias altas. Se presentan graves problemas en la comprensión y la expresión del lenguaje oral. Se presentan problemas para estructurar adecuadamente el lenguaje tanto oral como escrito. Es necesaria una adecuada adaptación protéstica. Los problemas de aislamiento e interacción social se incrementan, y en la mayoría de los casos es necesario utilizar la lectura labial para compensar su dificultad comprensiva. ¡Ay, Dios mío! Las implicaciones de la discapacidad auditiva profunda o sordera, más de 90 decibeles, en las pérdidas auditivas profundas o sordera, las características presentadas son muchas y repercuten en aspectos importantes del desarrollo cognitivo, del desarrollo socioafectivo, la comunicación, etc. La principal característica es que se presenta la dificultad para comunicarse con el mundo que lo rodea y ello va a derivar el resto de las implicaciones. Las variables biológicas, psicológicas y sociales relacionadas con el trastorno auditivo. El desarrollo cognitivo se ve mermado debido al déficit de información y a la falta de aprovechamiento de sus experiencias, lo que resulta en una falta de motivación para el aprendizaje. La escasa información que reciben es incompleta e incluso errónea, lo que provoca una dificultad de la comprensión y aceptación de normas. Presentan dificultades a la hora de planificar sus acciones y de reflexionar, lo que los hace actuar de una manera impulsiva e inmediata. La pobreza o ausencia de lenguaje interior es una gran dificultad en el desarrollo y la estructuración del pensamiento y del lenguaje. Los problemas que presentan en la comprensión lectora se deben a su dificultad para la codificación fonológica y a su pobre memoria secuencial temporal. Desarrollo de las funciones sensoriales y motoras. La visión cobra un papel primordial. Se produce un desequilibrio en su estructuración espacio-temporal, dado que no se desarrolla adecuadamente la orientación en el espacio. La pérdida del sentido de la audición supone una dificultad para la estructuración del tiempo y la apreciación del ritmo. Las lesiones del oído interno llevan en ocasiones aparejadas alternaciones del aparato vestibular, por lo que se producen problemas de equilibrio en algunas personas con sordera. Los procesos comunicativos de interacción de una persona con sordera son más pobres y su contenido se reduce sustancialmente, debido a la falta de dominio de un código de comunicación común. Ello supone la falta de información sobre el funcionamiento y las normas que rigen nuestra sociedad y los valores sobre los que se sustenta. La dificultad que en ocasiones tienen los padres y las madres para comunicarse con sus hijos y dar las explicaciones necesarias sobre las normas familiares y sociales se reflejan en una permisividad que, si se mantiene, es muy perjudicial para el desarrollo de la personalidad del individuo. Al no poder distinguir el tono, intensidad y ritmo, no son capaces de interactuar con situaciones comunicativas de afecto, ternura, enfado, etc. Estas emociones son difícilmente percibidas por la persona con sordera, dado que su canal auditivo se encuentra gravemente alterado, limitándose la comprensión de estas situaciones a las percepciones visuales que en ocasiones resultan en errores. La pobreza de información y la falta del dominio del entorno más cercano producen como consecuencia que la persona se muestre desconfiada, egocéntrica, susceptible y en ocasiones impulsiva. La persona con sordera presenta con frecuencia dificultad para aceptar la frustración, como consecuencia del bajo control que los agentes externos ejercen sobre su conducta y que resultan permisivos, favoreciendo así el egocentrismo. Clasificaciones del trastorno auditivo. En la clasificación de la pérdida auditiva, esta será distinta en función de los criterios y punto de vista de los autores que abordan el tema. Algunas de ellas son: clasificación audiológica. Se toma como referencia la pérdida auditiva o umbral de nivel de medición medida en decibelos. La más utilizada es la clasificación según el Bureau Internacional de Audiología.
Audición normal. Umbral de audición de 0 a 20 decibelos. Aquí la persona no tiene dificultades en la percepción de la palabra. Hipoacusia leve o ligera, de 20 a 40 decibelos. La voz débil o lejana no será percibida. En general, el niño va a ser considerado como poco atento y su detección es de gran importancia antes y durante la vida escolar. Hipoacusia media o moderada, de 40 a 70 decibelos. El umbral de audición se encuentra en el nivel conversacional medio. El retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias son muy frecuentes. Hipoacusia severa, de 70 a 90 decibelos. Aquí es necesario elevar la intensidad de la voz para que se perciba. El niño presentará un lenguaje muy pobre o carecerá de él. Hipoacusia profunda o sordera, más de 90 decibelos. Sin la rehabilitación apropiada, estos niños no hablarán, solo percibirán los ruidos muy intensos y será, casi siempre, más por vía vibrotáctil. Y por último, cofosis o anacusia. Esto será la pérdida total de la audición. Esta clasificación no se puede valorar por sí sola. Se deben tener en cuenta que la calidad de la percepción auditiva de una persona con sordera depende de la combinación de múltiples aspectos y no únicamente del grado de pérdida. Clasificación otológica. Esta se realiza en función del lugar de la lesión. Hipoacusia de conducción o transmisión. Es una sordera producida por una alteración en el oído externo o medio. La parte afectada es la parte mecánica del oído, lo que impide que el sonido llegue a estimular adecuadamente las células del órgano de Corti. Aquí corresponden a patologías del oído interno y medio. Sordera neurosensorial o perceptiva. Se da cuando está dañada la cóclea. Las causas más frecuentes pueden ser clasificadas en función a su momento de presentación en prenatales, perinatales y postnatales. Sordera central. Es la pérdida de reconocimiento del estímulo auditivo por lesión en las vías auditivas centrales. Sordera mixta. Aquella en donde la patología está tanto en la vía de conducción del sonido como en la de la percepción. Clasificación según el momento de aparición. Hipoacusia prelocutiva. La pérdida auditiva está presente al nacer el bebé o aparece con anterioridad a la adquisición del lenguaje, y por lo tanto el niño o la niña es incapaz de aprender a hablar en el caso de sorderas graves o profundas. Hipoacusia postlocutiva. La pérdida auditiva aparece con posterioridad a la adquisición del lenguaje, produciéndose de manera progresiva alteraciones fonéticas y prosódicas, así como alteraciones en la voz. ¿Cómo se evalúan las personas que presentan el trastorno auditivo? El diagnóstico auditivo hace posible conocer el grado de pérdida auditiva del sujeto, umbral de la audición, el tipo de pérdida o topología de la lesión, que es la conducción o percepción, y los restos auditivos existentes, que son las zonas frecuenciales conservadas. Las pruebas de diagnóstico auditivo se pueden dividir en dos bloques. Las primeras son las pruebas objetivas, aquellas que requieren de la colaboración del sujeto, que presentará una respuesta voluntaria o automática ante la percepción de un estímulo auditivo. Entre estas pruebas podemos encontrar las audiometrías infantiles, la audiometría tonal y la audiometría vocal. Las audiometrías infantiles permiten realizar una evaluación audiológica en edades muy tempranas, de los 0 a los 4 años. En la audiometría tonal son las pruebas en las que la colaboración del niño o la niña suele ser buena a partir de los 5 o 6 años, obteniéndose resultados fiables en el diagnóstico auditivo. Las pruebas objetivas no requieren de la colaboración del sujeto y sus resultados están determinados por alteraciones fisiológicas que se producen como consecuencia de la estimulación auditiva. Aquí se encuentran pruebas como la impedanciometría. La impedanciometría nos informa del estado de las estructuras del oído medio y de la movilidad del sistema tímpano-osicular. Las otoemisiones acústicas, OEA.
La OEA son sonidos generados en el interior de una cóclea sana, el oído interno, como respuesta a un estímulo sonoro. De igual manera, están los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral y los potenciales evocados auditivos de estado estable multifrecuencial. La evaluación psicopedagógica es de gran importancia, ya que es un proceso de recogida y análisis de información sobre aspectos que inciden favorable o desfavorablemente en la enseñanza y aprendizaje de la persona. Cuando se realiza la evaluación psicopedagógica, se debe recopilar información sobre los siguientes ámbitos. Los análisis de informes previos pueden aportar información de la evolución de la persona y su situación actual. Los datos sobre la historia escolar, por ejemplo, la historia académica, los tipos de escolarización, adaptaciones curriculares, apoyos por parte de los especialistas, apoyos, adaptación al centro y al aula, y el índice de abstenismo, etc. La valoración general del desarrollo, que lo más importante es la valoración de los aspectos del desarrollo de la persona, el nivel auditivo en el que se encuentra, por ejemplo, el grado de pérdida auditiva, la información sobre prótesis utilizadas, el nivel de audición, el seguimiento de instrucciones, la distancia a la que oye, necesidad o no de apoyos visuales y el desarrollo comunicativo o lingüístico, además de evaluar el desarrollo cognitivo, las habilidades motoras, la madurez emocional, la interacción social, sus hábitos de trabajo y autonomía y el contexto familiar. Por último, las pruebas de evaluación psicopedagógica. Se pueden hacer test estandarizados de inteligencia, lenguaje o personalidad, contando con que deben de ser selectivos para que se eviten aquellos en donde predomina el componente verbal. Efectos del trastorno auditivo en la vida de las personas que lo presentan y de sus familiares. Se ven forzados a repetir una serie de tareas que no entienden ni promueven sus habilidades. Imiten a sus compañeros oyentes tratando de dar sentido a una actividad que no fue diseñada para ellos. Forman una identidad débil respecto a su propia cultura, porque no se asumen como sordos y tampoco se sienten identificados con la comunidad mayoritaria oyente. El niño sordo no puede desarrollar a cabalidad sus habilidades comunicativas, las que van de la mano con las cognitivas. El niño sordo se mira y se siente como un ser inferior a los demás. Al no desarrollar una personalidad desde su capacidad, queda marcado para toda su vida, por lo que no se insertan en la vida social y laboral porque consideran que no pueden gozar de una calidad de vida digna como cualquier otro ciudadano. También disminuye su confianza en sí mismo y afianza su sentimiento de inferioridad frente al grupo de oyentes. Y la población sorda también es sometida a procesos educativos arbitrarios que derivan en ciudadanos dependientes, analfabetos y sin un proyecto de vida identitario. En el ambiente escolar, los sordos no tienen reglas ni normas claras. Respecto a los adultos, esto sacrifica los propios procesos formativos del niño sordo que, a su edad, son primordiales para todo su desarrollo infantil. Formas de exclusión. El niño sordo es apartado sutilmente por los demás al no poder comunicarse efectivamente, actividades académicas, juegos, amistad, el mundo social. Cuando el niño no quiere trabajar, le pasa un pedazo de plastilina para distraerlo y en eso se pueden ir todas las horas de clase. Los compañeros de su salón son muy distantes a él, solo un compañero está pendiente de lo que le pasa al niño y en ocasiones trata de ayudarlo. El niño sordo asiste al escenario escolar, pero ni los contenidos, ni las didácticas, ni los recursos afectan efectivamente su proceso educativo. Es como si estuviera sin estar, como un cuerpo expuesto a un mundo con sentidos que él no puede descifrar debido a su falta de competencia lingüística. Yo le hablo duro para que él entienda, pero es muy desobediente, hace lo que quiere. En inglés, él copia lo del tablero igual que los demás, pero ni modo de decirle que pronuncie las palabras. Como él no habla, yo le señalo y él me dice que sí o que no con la cabeza o la mano. Con el paso del tiempo, se afianza en ellos el estereotipo. Quien tiene la discapacidad es inferior al otro, y a lo sumo debe tratarse con compasión o pesar. Los compañeros del niño sordo, cuando trabajan en grupo, lo aíslan
pues dicen que no es capaz de hacer nada y que los hace perder. Al niño sordo parece no importarle lo que pasa con los demás, casi siempre opta por aislarse y juega solo con aquellos objetos que tenga en la mano. Los niños oyentes y los padres de familia ven al niño sordo como un problema, como una situación que se sale de cualquier previsión, en otras palabras, como un individuo al que no se sabe cómo abordar ni tratar en su relación cotidiana. Él siempre está molestando y yo trato de acercarme, pero él no entiende lo que yo le digo, entonces mejor me voy. En la casa no sé cómo hacer, me desobedece, yo lo castigo, pero es como si no le valiera nada. Es muy estresante esta situación, ya no sé qué hacer, tampoco sé cómo explicarle las tareas que lleva de la escuela. Muchas instituciones educativas no están preparadas ni pensadas para hacer frente a la generación de procesos auténticamente inclusivos. En este caso, llevar a cabo procesos educativos con la población sorda que tengan en cuenta el desarrollo de todas sus potencialidades. Formas de intervención. Para alumnos con canal auditivo habilitado. Cuando se organiza un programa de trabajo para alumnado cuyo canal auditivo está habilitado para el aprendizaje de la lengua oral, se debe determinar qué habilidades auditivas se van a trabajar: detección, discriminación, identificación, reconocimiento, comprensión. ¿Cuáles son los estímulos que se van a utilizar? Sonidos, ritmos, onomatopeyas, vocales y diptongos, consonantes, palabras, frases y oraciones, texto. ¿Qué estrategias se van a utilizar para facilitar o dificultar las actividades que se le propongan al alumno o a la alumna? Apoyo visual, repetición, cierre auditivo, modelado y expansión. Para los alumnos con canal auditivo no habilitado, se da por hecho que los alumnos con pérdida auditiva severa o profunda no pueden ser competentes. Para alumnos con canal auditivo no habilitado, se da por hecho que los alumnos con pérdida auditiva severa o profunda no pueden ser competentes con modalidad oral. Sin embargo, esto no significa que se deje a un lado del aprendizaje del lenguaje oral, ya que la persona con sordera puede llegar a alcanzar una voz y una articulación adecuada si es estimulado, pero se debe encaminar el trabajo a conseguir cuanto antes un sistema de comunicación eficaz para el niño o la niña con sordera profunda. Será necesario un programa de desarrollo comunicativo y lingüístico que abarque los siguientes apartados: educación auditiva, lectura labiofacial, desmutización, desarrollo del lenguaje oral, la lectura y la escritura y la lengua de signos, ayudas tecnológicas y recursos materiales, audífonos como prótesis auditiva que amplifica los sonidos, implante coclear, emisora de FM, bucle magnético, equipos de amplificación para el entrenamiento auditivo, aplicaciones informativas y material audiovisual. Formas de inclusión. Grupo ordinario a tiempo completo. Es la modalidad de escolarización más inclusiva. En ella se atiende al alumnado que puede seguir el desarrollo del currículo ordinario con ayudas técnicas de acceso al currículo o con aplicación de medidas de adaptación curricular y o de refuerzo educativo. Grupo ordinario con apoyo en periodos variables. Es la modalidad en la que se atiende al alumnado que, por razón de sus necesidades educativas especiales, requiere una atención personalizada específica y que puede integrarse parcialmente en mayor o menor medida, según los casos de los grupos ordinarios. El currículo que cursa este alumnado toma como referencia el proyecto educativo, adaptando este a las capacidades de cada alumno y alumna. El aula de educación especial en centro ordinario. Se atiende en esta modalidad al alumnado cuyas necesidades educativas especiales y grado de fase curricular requieren un currículo adoptado significativamente. El alumnado con discapacidad auditiva generalmente se escolariza en esta modalidad cuando presenta asociada otra u otras discapacidades. Centro de educación especial. El alumnado con necesidades de educación especial se escolarizará en centros de educación especial de sordos cuando sus condiciones personales de discapacidad requieran adaptaciones curriculares en grado extremo respecto al currículo y cuando sus especiales características o grado de discapacidad, sus necesidades educativas no puedan ser satisfechas en régimen de integración.
It starts, I guess, when our second child was born, Aiden. We have a son, Landon. He is a year and a half older than Aiden. Right away in the hospital, we found out that he did not pass his newborn screening test. And everything about him was really healthy and he was doing great. And so the doctors reassured us and said, you don't have to worry. We think this is just fluid in his ears and just test back in a couple months. And I'm sure his hearing's gonna be fine. Something in us knew that this was more significant than just maybe fluid. I don't know what it was, just being in tune and surprised by the whole process. At the time they said it was a mild hearing loss. And so to start the process to get him hearing aids. Our third child, Sage, also has hearing loss. But the difference between both experiences was pretty different. When we found out that Aiden had the hearing loss, he knew nothing. How was he going to communicate? How was he going to connect with us? How was he going to connect with his brother? And that was a really hard time for us. The confusion and the unknown is part of the difficult process. With Sage, we kind of had this idea, okay, this is probably genetic. And so I think there is this joy. You know, a lot of times children who have hearing loss are born to hearing parents. And I think that can be difficult because as a hearing parent, we want our child to communicate in similar ways to us. We don't know what that's going to be like for them. You know, life can be hard. And so for all of us, Aiden and Sage are going to have a specific challenge that's for them with their hearing loss and learning how to navigate that world. But there is not a doubt in my mind that they are going to do that. And I think that's been probably the coolest experiences for me as a mom is to see that, the fear and it was intense. And I'm going to get emotional thinking about it because it is it is hard, but it doesn't need to be. I think that's, I know we talked about that. We want to hold in one hand the reality of our grief, that's what we felt. But then hold on the other hand the reality of the joy of our kids. It doesn't take away anything of who they are. If anything, it brings out who they are. And I wouldn't change their lives for a million seconds. It's been a gift for us.